Es una fuente de gran alegría el tener con nosotros en el día de hoy al pastor Lozano de la Iglesia Bautista Reformada del Pacto de Gracia, localizada en la ciudad de Madrid, España. Pastor, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación y por poder participar en esta serie de entrevistas a pastores para el bien de la Iglesia y el bien también de otros ministros. Le hemos invitado porque queremos tener su perspectiva como pastor en cuanto al rol que tiene el pastor y la iglesia local en la formación de hombres para el ministerio. Y queríamos comenzar preguntándonos, ¿debe la iglesia local formar hombres? ¿Deben los pastores formar a otros hombres para el ministerio? Pues es una responsabilidad ineludible el que pueda equipar a hombres para seguir avanzando el reino de Cristo en este mundo y sobre todo que salgan de la iglesia local, que es donde más necesidades tenemos de este tipo de hombres. Nos queda un poco de lado todo lo que tiene que ver con seminarios porque tienen otros objetivos bastante distintos en muchos casos a lo que corresponde a la necesidad y a la operativa de la iglesia local. Así que para nosotros es vital el ver qué dones está dando Dios a su iglesia, qué jóvenes potencialmente pueden ir encajando en el futuro en el ministerio y cómo el pastor debe cuidar, atender y fomentar las capacidades que el Señor ha ido dando para que en el día de mañana haya hombres dispuestos a servirle en el contexto de la iglesia local, que es la institución a la que Cristo le dio la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Cómo se da esa tarea? ¿Cómo se realiza esa tarea en la iglesia local, pastor? Pues el pastor debe estar atento a cuáles son las capacidades que el Señor ha ido dando a su pueblo. Debe prestar atención a la disposición del corazón que pueden tener algunos hermanos y cuál es su perspectiva bíblica, teológica y de acompañamiento al pastor en las actividades naturales que hay en el contexto de la iglesia. Y trabajando, porque muchos dicen, yo quiero saber cuáles son mis dones, pero los dones los sabes si trabajas. Si no trabajas nunca los vas a descubrir. Pero lo que intentamos es fomentar en los jóvenes y en algunos ya más mayores el estudio de las Escrituras, el estudio de buenos libros, el que vayan empezando a hacer esbozos de qué cuestiones les impactan más y a qué discusiones podemos enfrentarnos para formar mejor las convicciones que nos lleven a saber qué es lo que somos y qué es lo que se espera de nosotros. Y luego todo esto enfocado dentro de la Iglesia, cómo podemos aportar a la Iglesia, cómo podemos hacer crecer a la Iglesia y cómo todo esto redunda en cómo llevar el reino de Cristo al mundo en el cual estamos, que es bastante difícil y tenemos que tener hombres muy preparados para cumplir con esta labor. Así que el pastor debe estar, pues igual que ocurrió con Elías respecto a Eliseo, igual que ocurrió con nuestro mismo Señor respecto a sus discípulos, cuando empezaron no tenían mucha idea de muchas cosas, pero el Señor les formó. Y en el caso de Elías, él formó a Eliseo, estuvo mucho tiempo con Eliseo, dedicándole tiempo, atención, formando su carácter y viendo cómo podría encajar dentro del ministerio que él en breve tendría que dejar. Así que es una labor importante de los pastores, más cuando empezamos a cumplir años, como todos, y vemos cómo se acerca el momento en el que tendremos que ceder el paso a otros hombres. Cuando eso ocurra, los hombres tienen que estar ya perfectamente preparados para que la Iglesia no sufra el cambio de generación, sino que estando introducidos ya en la dinámica de la Iglesia, todo de forma natural va fluyendo y la Iglesia ni se inquieta ni hay ningún tipo de problemas cuando viene la siguiente generación y toma las riendas de lo que el Señor puso en nuestras manos, que es que la Iglesia siga funcionando y prosperando en este mundo. En ese sentido, por lo que nos explica, pastor, debe haber una interacción entre el pastor y esos hombres. ¿Qué otras capacidades debe tener ese pastor para formar a otros hombres? Pues debe ser un buen conocedor de las Escrituras, debe tener bastante cercanía con el pueblo de Dios, debe ser abierto y franco en cuanto a las deficiencias que pueda ir encontrando en sus alumnos que va a preparar para este tipo de trabajo.
debe fomentar una familiaridad y no presentarse delante de ellos con la distancia de que yo soy el pastor y vosotros estáis ahí lejos, sino que debe buscar trabajar en equipo, aunque quien lidera evidentemente va a ser el pastor, pero tiene que buscar el compromiso, la familiaridad, que haya aspectos que puedan ser criticables y que se traten todos, pero todo esto se da cuando todos trabajamos. No queremos a alguien que simplemente se siente, que es lo que a veces tristemente ocurre, y que se ponga a criticar lo que hace o no hace el pastor, sin trabajar. Entonces eso no nos gusta en absoluto. Si se aceptan las críticas, trabajando. Así que formando un equipo de hombres que estén dispuestos a cumplir con el compromiso de servir a Dios desde la iglesia local, que es el mayor de los compromisos y el mayor de las alegrías que uno puede tener, pues entonces sí que hay una interacción y hay una buena comunicación y hay una admiración de los alumnos hacia su pastor, y entonces las cosas funcionan de una manera bastante correcta y útil para el conjunto de la iglesia, porque la iglesia también empieza a ver con alegría cómo hay hombres que se están levantando y preparando para la siguiente generación. Ha mencionado en diversas ocasiones el trabajo. ¿Ese trabajo involucra la enseñanza solamente o hay otros aspectos de la vida de la iglesia local que también sirven para la formación de ese hombre para el ministerio? Bueno, de lo primero que tenemos que estar seguros, como también estaba leyendo estos días el libro del pastor Martin, de lo primero que tenemos que estar seguros es de que esa persona está convertida. Esto es lo primero, porque a veces se disfraza por la cultura, por la familia, y entonces hay que ver cómo trabajando y dando respuesta a algunas situaciones, ves si realmente esa persona ha recibido el Espíritu, ha recibido el don de la fe y la evidencia de la fe, que es el arrepentimiento. Cuando hay alguna caída o alguna cosa que está fuera de su sitio y recibe la amonestación, en la respuesta a la amonestación, ahí tienes rapidísimamente en qué situación está su corazón respecto a Dios, respecto a su pecado y respecto a si realmente es un hijo de Dios. Así que cuando nos encontramos, que nos hemos encontrado, situaciones en las que las personas que pueden tener alguna posibilidad de llegar al ministerio se les expone a alguno de los pecados que pudieran tener y siempre se justifican, siempre se excusan y siempre le echan la culpa a otro, entonces ahí tenemos una señal de que esa persona no es apta para cumplir un trabajo de responsabilidad dentro de la iglesia. Porque lo primero que uno sabe, y más los que estamos preparando sermones, es que la primera persona a la que afecta el sermón es a uno mismo. Y antes de subirse al púlpito, o a mí me ha ocurrido en bastantes ocasiones, el primero que ha llorado por lo que ha recibido de la palabra de Dios, cómo le ha afectado, el primero que ha llorado he sido yo. Pero eso es la experiencia de cualquier pastor que con confianza y fidelidad se entrega a las Escrituras para preparar todo lo que se necesita y llevarlo como un plato, un manjar al pueblo de Dios para que sea degustado. Entonces ese perfil que solamente pone excusas y justificaciones ya da una evidencia de que su camino no va por ahí. Hay otras cosas que hacer mucho antes con ese tipo de personas. Pero luego hay otros que sí muestran un corazón enseñable, que tienen la disposición de servir al Señor, que no les importa el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo para estar cumpliendo con su papel. Entonces, esto es lo primero que se debe detectar en las personas que puedan ir camino de un potencial ministerio en el día de mañana. Como el pastor Piñero también nos enseñó en muchas ocasiones, hay tres cosas que debemos ver en este tipo de personas. Primero, que realmente haya un llamamiento, es decir, que sienta que quiere servir a Dios desde esa posición. Lo segundo es que tenga capacidades, porque como por ejemplo citaba Spurgeon un caso de uno de los estudiantes que se presentó y era tartamudo. Y él decía, no podemos estar en la iglesia con alguien que quiere exponernos la palabra, pero que le cuesta trabajo o que no puede avanzar más allá de una palabra porque su lengua no se lo permite. Entonces la iglesia va a estar en una situación de tensión y a nadie beneficia. Entonces esa persona, para el ministerio, el Señor no le ha dado esa posibilidad, se tendrá que dedicar a otra cosa dentro de la iglesia, pero no para predicar la palabra. Así que la capacidad es importante.
y después el reconocimiento de la Iglesia. La Iglesia tiene que reconocer y dar su visto bueno a la persona que se va a subir al púlpito, a la persona que en el futuro va a ser el pastor o que forma parte del grupo de pastores. Con lo cual esos tres condicionantes son imperativos para asegurarnos de que estamos por el buen camino para que la generación que viene después de nosotros pueda cumplir con ese papel. Pastor, por lo que nos está enseñando, diciendo hoy, en esa dinámica entre el pastor y ese hombre que se prepara para el ministerio, salen a la luz muchas cosas de su persona, de su conducta. Es enseñable, como usted menciona, es una persona que acepta crítica, ¿no?, para mejorar. Y también en ese trabajo tiene la oportunidad de ver su responsabilidad, su dedicación. Eso se da, como nos acaba de mencionar, dentro de la dinámica pastor-alumno. Pero ¿qué papel juega también la iglesia local? Aparte del reconocimiento que nos acaba de mencionar, ¿qué papel juega la iglesia local en la formación de ese hombre? Pues la iglesia local tiene que ver si las cualidades y capacidades que demanda la Escritura y que el pastor ya se ha preocupado de predicar sobre esto, los requisitos de los ancianos, requisitos de los diáconos. Ahí hay mucha enseñanza para ser predicada y entendida, si corresponde el perfil de las personas que están siendo equipadas a la demanda que la Escritura hace sobre aquellas personas. Entonces ahí tenemos el comparativo para saber en qué espejo me tengo que mirar para ver si la persona que se está postulando para un cargo ministerial en el futuro encaja dentro de las perspectivas que la Escritura nos está demandando. Y es por ahí por lo que empezamos a trabajar. De todas formas, nosotros tenemos bastante abierto a toda la congregación las personas que pueden estar siendo perfiladas para un futuro entrar en el ministerio. Así que la Iglesia desde sus inicios ya está viendo a las personas que pueden encajar, ya está orando por ellas en todos los cultos de oración. Oramos por este equipo de jóvenes que se están preparando y con esto también sensibilizamos a la Iglesia por la carga que la Iglesia misma debe tener sobre sus futuros pastores. ¿Puede, pastor, compartir con nosotros algo de su propia experiencia formando hombres? ¿Qué cosas puede ser que un pastor deba tener en consideración, debe estar pendiente a la hora de comenzar a formar hombres? Pues como estaba comentando, lo primero es la responsabilidad en el trabajo. Si no hay responsabilidad en el trabajo, no vamos a ningún sitio. Hace 8 años inicié un curso para jóvenes que estaban en la iglesia y algún que otro mayor, para ver qué posibilidades teníamos de, entre todos ellos, preparar a hombres para el ministerio. Y comenzamos con 10 personas. Que estaban muy animadas y dispuestas para trabajar. El curso duró 3 años, así que fueron 3 cursos en realidad, y con el paso del tiempo, en la formación de cada uno de ellos, en la asunción de responsabilidades, en el trabajo que había que desarrollar y en cómo se desarrollaba, el grado de excelencia al que estaban sometidos y a la crítica que yo evidentemente hacía con bastante rigor, pues de aquellos 10 solamente quedaron 3. Creo recordar que 4 personas se fueron al mundo y las otras pues están en la iglesia participando en lo que de acuerdo a sus capacidades pueden. El asunto es que no es de todo el que quiere, sino cómo el Señor va guiando todas las cosas para capacitar a hombres y a través de un sistema de estudios y de seguimiento bastante riguroso, pues todo va aflorando y saliendo a la luz. Yo no habría pensado que de los que estaban allí teniendo la voluntad de prepararse para el ministerio y para poder participar en la iglesia con la predicación de la palabra, 3 de ellos acabarían en el mundo. Pero sí acabaron en el mundo, sí acabaron en el mundo. Los otros 3 que nos quedaron, que siguieron siendo formados, pues resultó que uno era dominicano, otro era cubano y otro era rumano. Y lamentablemente ninguno era español. Con lo cual, el problema no es que no fueran españoles,
El problema es que quisieron volver a sus países de origen. Así que el dominicano, Patrick Almonte que se llama, ahora es pastor en una iglesia en República Dominicana. Por lo tanto, toda la formación que recibió en nuestra iglesia, todo el apoyo, todo lo que tuvo que ver con su formación para el ministerio, pues el Señor nos ha bendecido haciendo que uno de los nuestros esté ahora como pastor en otra iglesia. Otro de los hermanos que se estuvieron preparando, que se llama Oliver, está en la iglesia del pastor García y allí también colabora bastante con él y esperemos que el Señor en un futuro también le honre dándole responsabilidades mayores. Y otro de los que teníamos, que es rumano, pues este año decidió irse a su país y allí está colaborando para empezar una obra pionera en Rumanía. Así que los 3 finalistas en los que estaba mi corazón para poder seguir adelante, pues cada uno de ellos el Señor lo ha llevado a un sitio distinto, pero están cumpliendo con su papel. Así que con eso estoy más que satisfecho, porque la aportación que ha hecho la Iglesia ha sido para la expansión del reino de Cristo y para que estos hombres en los lugares donde Dios les ha llevado siga adelante el ministerio. Y desde hace como 6 meses hay otro grupo de personas que estoy formando, que son 5, y estamos trabajando duramente y tienen un perfil bastante apto para poder llegar al ministerio cuando llegue el momento. Pero es una carga bastante importante que tenemos los que ya hemos cumplido los 40 años en cuál va a ser la siguiente generación que va a venir detrás de nosotros, cómo van a ser formados, cómo van a estar integrados en el contexto de la Iglesia y cómo cuando pase nuestro camino en este mundo, en nuestras responsabilidades, la Iglesia no se inquiete por nada, que todo siga de forma natural funcionando, porque lo importante es la Iglesia, lo importante es servir a Dios, no quién sirve, no quién está de pastor, sino que tengamos un pastor conforme al corazón de Dios, se llame Pastor Lozano, se llame Pastor Piñero, se llame Pastor Martínez o Rodríguez, da igual, lo importante es cómo el Evangelio va a seguir siendo prosperado a través del ministerio de la Iglesia local. Este es nuestro objetivo. Bueno, espero que el Señor le conceda de esos 5 hombres que de ahí salga la próxima generación para la iglesia local. Estamos orando mucho por esto. Para finalizar, pastor, quiero que pueda compartir con algún pastor de una iglesia local que pueda estar viendo esta entrevista y esto haya inquietado su corazón y quiera comenzar un proceso de formación de hombres de su iglesia. ¿Por dónde empezar? ¿Qué usted le diría? Pues debe empezar estudiando los perfiles de las personas que él cree que pueden tener potencial para subirse al púlpito y dando responsabilidades a ese tipo de personas para ver si responden de una manera fehaciente a lo que se les está entregando en sus manos. Porque ya nos enseña la Escritura que quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, pero quien es infiel en lo poco es infiel en lo mucho. Entonces, con pequeñas responsabilidades que se le vayan dando, uno puede detectar si aquella persona va asumiendo las responsabilidades, es consecuente con las responsabilidades y no hace falta que le digas nada más, porque toma la responsabilidad y él mismo la lleva hasta el final, la ejecuta completamente. Así que ahí tienes un perfil de una persona que sea cual sea la responsabilidad que le vayas dando, la va a ir asumiendo y va a ir creciendo como persona y creciendo, haciendo crecer también a la congregación en la cual Dios le ha puesto. Así que ese sería el primer punto a tener en cuenta. Darle pequeñas responsabilidades y ver cómo va respondiendo a las responsabilidades. Por supuesto también hay que someterle al estudio de la Escritura. Es decir, hay que hacer un seguimiento de qué libros debe empezar a leer y luego cómo va a desarrollar lo que está aprendiendo en clases particulares con el pastor. ¿Qué es lo que estás entendiendo? ¿Cómo podemos ir avanzando? Mi corazón por tu causa, por ejemplo, es un libro excelente para empezar a leer y saber si todos los requisitos que ahí el autor está demandando, que bíblicamente son más que expuestos, si los cumple la tal persona, o la teología pastoral del pastor Martin, que es realmente una joya lo que tenemos en nuestras manos. Pues trabajar con los que potencialmente puedan tener capacidades con todo este material, rápidamente le va a dar al pastor que esté supervisando esta labor
la nota de por dónde estamos, si vamos por el buen camino o si por el camino algunas personas se van a caer, que será lo normal porque no todos están capacitados para ello. Pero sí que le animo al pastor que quiera iniciar una actividad semejante, primero, como decía, que le dé responsabilidades a la persona y después el seguimiento de formación en cuanto a teología y en cuanto a asuntos prácticos que tengan que ver con la aplicación de la teología a la Iglesia. Porque luego la Iglesia es muy grande y no solamente subirse al púlpito a predicar, luego hay que hablar con los hermanos, hay que saber cuáles son sus cargas, hay que saber cómo ayudarles, hay muchos trabajos administrativos que hacer, hay responsabilidades como las que tenemos hoy aquí con nuestros hermanos que nos ayudan para preparar todo el equipo que se necesita para este tipo de grabaciones. Luego hay mucho trabajo por detrás para que la Iglesia funcione correctamente. Estamos en un mundo donde tenemos que ser luz y sal y tenemos que ser absolutos profesionales en todo lo que hacemos. Debe ser intachable nuestro trabajo en todos los ámbitos. Y ahí necesitamos manos, necesitamos recursos, necesitamos capacidades, necesitamos hombres. Y estos son los que buscamos para el ministerio, hombres capaces. Bueno, que el Señor utilice esta entrevista para animar a algún pastor de una iglesia local a iniciar un proceso de formación de esos líderes y que les sirva de guía también para ese proceso y bueno, que el Señor le acompañe en su propio proceso que está llevando hoy día para formar hombres en la iglesia allí en Madrid. Muchas gracias, Pastor Lozano, por este tiempo que nos ha dado y que el Señor nos continúe ayudando. Gracias a vosotros por esta oportunidad y también esperamos que el Señor a todos nos siga dando de su palabra y de su espíritu, porque así seguro que triunfaremos. Bien, gracias.